Hola, mi nombre es Valeria Roldán, soy estudiante de cuarto año de medicina y este video se trata de la regulación de ácido-base en el módulo de fisiología renal. En cuanto a los temas que tocaremos, primero serán conceptos básicos del equilibrio ácido-base, luego las fuentes de ácidos y bases en el organismo, seguido del transporte renal de ácidos y bases y finalmente su excreción y cómo calcularla. Empecemos con los conceptos básicos. Primero, saber los valores normales de los elementos del equilibrio ácido-base que nos importan. El bicarbonato tiene un valor normal aproximado de 24 milequivalentes por litro. La presión parcial de CO2, un valor aproximado de 40 milímetros de mercurio y el pH en un rango de 7.35 a 7.45. Es importante saber que la medición de los elementos que conforman el equilibrio ácido-base es a nivel arterial, pero nos importa saber cuáles son sus valores, las valores de la persona, antes de que haya sucedido la perfusión de los tejidos y por lo tanto a nivel venoso habría una alteración según la demanda metabólica del organismo. En cuanto a la regulación fisiológica del equilibrio ácido-base, es importante saber que los cambios en el pH, incluso los más mínimos, son estrechamente regulados. La razón de esto es porque un cambio incluso diminuto del pH, o sea, la concentración de protones de hidrógeno en la sangre, suponen un cambio en la estructura de las proteínas y así de su función. Por lo tanto, la respuesta fisiológica consta de dos pilares. Primero, la regulación de ácidos débiles y el ratio con las bases conjugadas a través de los sistemas buffer. Y luego, el que haya una equivalencia entre la cantidad de ácidos que entran al organismo y la cantidad que se excretaba, y de la misma forma con la cantidad de bases que entra al organismo y la cantidad que se excretaba. Entonces, hablemos sobre los sistemas buffer, que son la primera línea de acción en limitar los cambios de pH. Bueno, están conformados por un ácido débil que se disocia un protón y a su base conjugada. Debemos recordar que el CO2 es el ácido débil principal del que hablaremos, además de ácido láctico y de cetonas. En cuanto a las bases conjugadas que debemos recordar, está el bicarbonato, el amoníaco y el fosfato, siendo el bicarbonato el más importante. Es algo importante que tenemos que saber que los buffers no actúan eliminando ácidos, no es posible ignorar un aumento de los ácidos o de las bases con la presencia de un buffer. A lo que me trato de referir es de que si es que hay un aumento de un ácido, por ejemplo, algún alimento rico en ácidos, eso supone un aumento de ácido en sangre. Entonces, el que hay un buffer no va a eliminar la cantidad de ácido que haya entrado a la sangre. Lo que hace es limitar el efecto de este ácido sobre el pH de la sangre y por lo tanto el efecto en el cambio de las estructuras de las proteínas. Sin embargo, este ácido eventualmente va a tener que ser eliminado de forma renal, si no habría un desbalance. Entonces, la función de los sistemas buffer es limitar los cambios de pH que pueden ser consecuencia de un incremento de ya sea un ácido o de una base. Entonces, la palabra clave es limitar, no eliminar. Pues incluso cuando no haya habido un cambio del pH por la regulación de los sistemas buffer, va a seguir habiendo un exceso de, en el ejemplo, un ácido, por ejemplo. Vale la redundancia. Entonces, eventualmente este exceso va a tener que ser eliminado a nivel renal de todas maneras. Podemos clasificar los tipos de buffer según el compartimento en el que se encuentren. A nivel intracelular, el principal es la hemoglobina en los glóbulos rojos. Como veremos más adelante, la hemoglobina tiene la capacidad de unirse a protones y esto va a ser importante también en modular la afinidad con el oxígeno. Y a nivel extracelular, el más importante y en general entre intracelulares y extracelulares, el buffer más importante en el organismo es el sistema bicarbonato CO2. Otros ejemplos de buffers extracelulares son el fosfato y la albúmina. Hablemos entonces sobre el sistema bicarbonato CO2. Como vemos, el dióxido de carbono se asocia a agua y estos forman el ácido carbónico, que en realidad es un intermediario bastante inestable y por lo tanto se disocia rápidamente, entonces no lo consideraremos como parte de la ecuación, porque sus niveles en sangre son muy bajos. Y este a su vez se disocia en un protón y en ion bicarbonato. Algo importante que tenemos que saber es de que los cambios en la concentración de iones hidrógeno, por lo tanto los cambios en el pH, los cambios en la acidez del organismo, van a tener una reacción inversamente proporcional con la concentración de bicarbonato en la sangre. O sea, de que cambios en el pH, cambios en la concentración de protones van a tener un efecto sobre el bicarbonato. Un aumento de protones va a tener una disminución de bicarbonato.
Sin embargo, este efecto no va a ser tan sustancial sobre la cantidad de dióxido de carbono en la sangre. Y la razón de esto es porque tanto el dióxido de carbono como el agua tienen fuentes ilimitadas y constantes. El dióxido de carbono está constantemente siendo formado por el metabolismo y por los mismos tejidos. Y además está siendo secretado o excretado constantemente también a través de la respiración, lo que hace que los rangos normales de dióxido de carbono usualmente no sean modificados con cambios en la concentración o aumento en la concentración de protones, como si lo es con el ion bicarbonato. Y de la misma forma el agua es uno de las el componente principal del peso corporal, por lo tanto tampoco va a ser afectado sustancialmente. Entonces, ilustremos cómo es que este equilibrio nos permite entender la interacción ácido-base. Básicamente, hay una complementariedad entre el dióxido de carbono y el bicarbonato. Cuando hay una disminución del bicarbonato, eso supondrá una desviación derecha de la reacción, lo que a su vez aumenta la concentración de protones de hidrógeno, y esto significa una disminución del pH. Por el contrario, si es que hay un aumento en la concentración de bicarbonato, la desviación es hacia la izquierda, y esto supone una disminución de los protones de hidrógeno, lo que significa un aumento en el pH. Hablemos ahora sobre el lado izquierdo de la ecuación, el bicarbonato, que puede ser modificado por la ventilación, por ejemplo. Si es que hay una hipoventilación, si hay una hipoventilación, habría una disminución, si hay una hiperventilación, habría una disminución del dióxido de carbono en sangre. Entonces, en este caso, la desviación sería izquierda, hacia el lado izquierdo de la ecuación, lo que supondría una disminución de la concentración de protones de hidrógeno en la sangre, y esto un aumento en el pH. Eso es erróneo, es un aumento en el pH. En cambio, si es que hay un aumento en el dióxido de carbono, por lo tanto, si es que hay una hipoventilación, o sea, el CO2 no se está secretando con la ventilación, pues la desviación sería derecha y habría un aumento en la concentración de iones de hidrógeno en la sangre y por lo tanto una disminución del pH. El pH sería ácido. Y esta relación entre el CO2 y el bicarbonato se ve reflejada en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que básicamente sirve para calcular el pH. Podemos ver de que un aumento en el bicarbonato supondría un aumento en el pH. Inversamente, si es que hay un aumento en el CO2, supone una disminución en el pH. Y esto por lo que habíamos visto antes de su relación con el aumento de la disminución de iones de hidrógeno. Entonces, como ya les había adelantado, el bicarbonato es el que se ve más fuertemente afectado con los cambios en la concentración de iones de hidrógeno en el cuerpo. Por lo que cualquier proceso o reacción que produzca un aumento en los iones hidrógeno es equivalente a una disminución en el ion bicarbonato, lo cual no se ve en el lado izquierdo de la ecuación. El bicarbonato es el que se ve más grandemente afectado. Y de forma inversa, si es que hay una disminución de los iones hidrógeno por algún proceso o reacción, esto va a suponer necesariamente un aumento en el ion bicarbonato. Otra cosa que hace única al buffer bicarbonato CO2 es su independencia en cuanto a los lugares que lo van a regular principalmente. Como ya habíamos dicho, el dióxido de carbono está regulado a nivel pulmonar por la ventilación, sistema respiratorio, y el ion bicarbonato va a ser regulado principalmente a nivel renal. Para ilustrar y ahondar un poco más en lo que es la regulación del dióxido de carbono, hablaremos sobre este escenario. Si es que hay un aumento en el dióxido de carbono en sangre, por ejemplo, en una persona que está hipoventilando, se acumula dióxido de carbono en sangre y esto, como ya habíamos visto por la ecuación, la desviación hacia la derecha supondría un aumento en los iones de hidrógeno y esto una disminución en el pH. Y la detección de la disminución del pH y el aumento del CO2 principalmente sucede a nivel de los quimiorreceptores. Son receptores que en realidad van a detectar cambios en el pH, cambios en el pH y principalmente en la presión parcial de CO2, y en el caso de los quimiorreceptores periféricos que se encuentran a nivel de la bifurcación de las arterias carótidas en el arco de la aorta, son también sensibles al oxígeno. Y los quimiorreceptores centrales, que como veremos en un momento, están en el tronco encefálico. Los quimiorreceptores centrales, como les había dicho, están en el bulbo raquídeo. Y para que los cambios en el CO2 puedan ser detectados, tienen que pasar por la barrera hematoencefálica. Sin embargo,
los iones hidrógeno no pueden pasar esta barrera, por lo que indirectamente a través del CO2 es que se está detectando los cambios en la concentración de iones hidrógeno. Y es por eso que este equilibrio del sistema bicarbonato CO2 es tan importante. Entonces, un aumento de la aparición parcial del CO2, que es equivalente a un aumento en la concentración de iones hidrógeno, es detectada por el bulbo raquídeo y estimula el grupo respiratorio dorsal, que a su vez manda neuronas eferentes hacia los músculos respiratorios. El diafragma, los intercostales, el esternocleidomastoideo y los escalenos van a contraerse y así aumentando la frecuencia ventilatoria. Por lo tanto, disminuyen la presión parcial de CO2 en la sangre. Y con esto también la concentración de iones hidrógeno. Y así aumentan el pH. En cuanto a los quimiorreceptores periféricos, como les había dicho, están en la bifurcación de las arterias carótidas y lo que van a hacer es mandar fibras nerviosas aferentes hacia los quimiorreceptores centrales, o bueno, claro, el bulbo raquídeo, centro respiratorio, en donde a su vez, como ya habíamos visto, van a mandar eferentes hacia los músculos respiratorios y así aumentar la frecuencia respiratoria, en este caso que, bueno, como les había dicho, era un aumento del CO2. Algo también que recordar de los quimiorreceptores periféricos es que también van a ser sensibles a una disminución de la presión parcial de oxígeno. Sin embargo, los quimiorreceptores en general responden más al CO2. Entonces, la respuesta ventilatoria ante un aumento del CO2 es a corto plazo. Sin embargo, bueno, estoy hablando de minutos ahora. Sin embargo, también hay una respuesta a mediano y largo plazo que es a nivel renal, pues como ya hemos visto, el que haya un aumento de la concentración de iones hidrógeno afecta inversamente a la concentración de bicarbonato, disminuyéndola. Por lo tanto, a nivel renal debe haber una mayor secreción del exceso de protones que existe y además una reabsorción del bicarbonato para que éste pueda aumentar en sangre. Y también su generación. Esto va a hacer que haya un aumento del pH a largo plazo. Y esto es de horas a días. Esta es una pequeña línea del tiempo que, bueno, básicamente ilustra cómo es la evolución cronológica. Inmediatamente va a haber la acción de los sistemas buffers, que son la primera línea de acción ante un desequilibrio ácido-base. Luego, minutos a horas, la regulación respiratoria, como habíamos visto, de los centros respiratorios, los quimiorreceptores. Y de horas a días, de mediano a largo plazo, la regulación renal, modulando la secreción de protones y la reabsorción y generación de bicarbonato. Esto lo explicaremos también más adelante. Ahora hablemos sobre la hemoglobina un poco. La hemoglobina tiene la capacidad de unirse a protones y esto va a ser muy importante porque la hemoglobina, como sabrán, su principal acción en realidad es unirse y transportar oxígeno. Sin embargo, en los tejidos periféricos va a haber una gran cantidad de CO2 y por lo tanto una desviación derecha de la ecuación y o sea un aumento de los protones. El CO2 va a ser capaz de entrar a los glóbulos rojos y por la misma ecuación, la misma ecuación del equilibrio bicarbonato-CO2, va a ser a través de la anhidrasa carbónica convertido a bicarbonato y a un protón. El bicarbonato va a ser secretado a la sangre, que es importante resaltar que a nivel de tejidos, a nivel de vasos periféricos, el que haya un exceso de CO2 y por lo tanto un aumento en la concentración de iones hidrógeno, disminución del pH, compensa. El bicarbonato sale acá y puede neutralizar. Y este protón que se queda aquí va a estar unido a la hemoglobina. Entonces va a desplazar al oxígeno de su unión con la hemoglobina. Lo cual se traduce muy bien a la curva de disociación de la hemoglobina. Pues como seguro ya conocen, el aumento de la concentración de protones desvía hacia la derecha a la curva de disociación de la hemoglobina, lo que significa que tiene menor afinidad por su unión oxígeno, mayor tendencia a soltar el oxígeno, y esto es exactamente lo que sucede en el contexto que les había explicado en los tejidos. Entonces, ahora hablemos sobre las fuentes de los ácidos y bases en el organismo. Primero, tenemos que diferenciar qué es un ácido volátil y un ácido fijo. Los ácidos volátiles, solamente es el CO2 en realidad, y son los que van a ser capaces de ser excretados, liberados por la respiración. Mientras que los ácidos fijos son los que van a tener una excreción renal y ejemplos son los derivados de ácidos nucleicos, aminoácidos y ácidos grasos, que son componentes, como seguro infieren, que podemos obtener de la dieta. Un ejemplo es el ácido sulfúrico,
que en situaciones normales, como ácido, se disocia a su base conjugada y a un protón. Sin embargo, el bicarbonato actúa como buffer para neutralizar al ácido sulfúrico y que no haya un cambio en el pH. Y así forma una sal que va a ser finalmente excretada por los riñones y dióxido de carbono, que al ser un ácido volátil va a ser secretado por la respiración. Sin embargo, esta ecuación nos podría dar la percepción o la idea errónea de que es el bicarbonato, en este caso, como que está siendo capaz de convertirse o de que el ácido va a estar siendo liberado por la respiración, y aquí queda la cosa. Sin embargo, no es cierto, porque si bien el ácido sulfúrico ya no está en la sangre como tal, porque ha sido neutralizado a una sal y el CO2 que va a ser liberado por la ventilación, hay una depresión de bicarbonato, porque este bicarbonato se ha sacrificado para neutralizar el ácido sulfúrico. Por lo tanto, el riñón todavía tiene la obligación de reemplazar el bicarbonato que se ha perdido en esta reacción para que no haya un cambio en el equilibrio y un cambio en el pH, por lo que en realidad los ácidos fijos no pueden convertirse a ácidos volátiles, sino de que en este caso, incluso cuando ya hay esta conversión del ácido sulfúrico a su sal y al CO2, aún estamos en un estado en donde hay predominancia de protones porque hay una depresión de bicarbonato. Entonces, otras fuentes importantes de ácidos y bases, como ya les había dicho en la dieta. El ejemplo de las proteínas es que van a formar amoníaco. Y este amoníaco puede ser bastante tóxico si es que no es convertido a urea y a glutamina. Como veremos más adelante, son importantes en la regulación de ácidos y bases. Pero además, las proteínas, como sus unidades, los aminoácidos, van a tener componentes sulfurados que también pueden ser ácidos. Y en general, la dieta usualmente de una persona es ácida. Otro ejemplo son los carbohidratos y grasas. En realidad, el metabolismo de los carbohidratos y las grasas tiende a ser electroneutro. Sin embargo, hay algunos escenarios en donde puede haber una tendencia hacia la acidificación. Como vemos en estas imágenes, en casos en donde haya una pobre perfusión tisular o un ejercicio intenso, va a haber una tendencia a la fermentación láctica y la formación de compuestos como el ácido láctico que acidificarían la sangre. Y en estos escenarios en donde el metabolismo de los carbohidratos y grasas es que contribuiría a una mayor cantidad de ácidos. Sin embargo, en general, el metabolismo de los carbohidratos y las grasas tiende a ser electroneutro. Otro ejemplo en cuanto a el metabolismo de los carbohidratos y las grasas es la formación de cuerpos cetónicos, y esto se ve en estados de ayuno prolongado, pero más notoriamente en las personas que tienen diabetes mellitus no controlada. Y la formación de cuerpos cetónicos, también componentes ácidos, acidificarían la sangre y pueden tener efectos letales sobre la persona, especialmente a nivel del sistema nervioso. Otra fuente de ácidos y bases es las secreciones gastrointestinales, pues como seguro saben, en la cavidad estomacal el pH es bastante bajo. Sin embargo, tenemos que considerar que todo el tracto gastrointestinal, los niveles de pH oscilan drásticamente. Ejemplo es el duodeno, en donde el pH es bastante básico. La regulación de estos sitios sumamente ácidos y sumamente básicos es la siguiente. Van a haber células, por ejemplo, en este caso, la célula, la que vemos hacia arriba, sería un ejemplo de una célula en el estómago, una célula parietal. En este caso va a haber una secreción de ácido que va a permitir la digestión del alimento hacia el lumen gástrico. Y esto acoplado a un ingreso del bicarbonato hacia el intersticio y eventualmente la sangre. Significaría que el lumen gástrico se está acidificando y la sangre se está alcalinizando. Pero, ¿por qué es que entonces cada vez que comemos no nos da una alcalosis? Pues porque en otro sector del tracto gastrointestinal, por ejemplo en el duodeno, sucede lo inverso. Las células del duodeno y del páncreas van a secretar bicarbonato hacia el lumen intestinal, mientras que el protón hidrógeno va a acidificar la sangre. Por lo tanto, el efecto neto de ambos sitios del tracto gastrointestinal en general va a suponer electroneutralidad. Algo que me pareció muy interesante es la paradoja del jugo de fruta, pues podríamos inferir de que al comer alimentos cítricos o un jugo cítrico, pues esto acidificaría el pH gastrointestinal de la sangre. Sin embargo,
Los jugos cítricos, por ejemplo, el ácido cítrico es un anión orgánico y como anión orgánico va a tender a robar protones. Entonces, como podemos ver aquí, el que se robe un protón supone una disminución de la concentración de protones y como ya hemos dicho, la concentración de protones está entrelazada inversamente con la concentración de bicarbonato. Entonces, cuando el ácido cítrico se roba un protón, disminuye la concentración de protones plasmático y esto hace que haya un aumento del bicarbonato y por lo tanto una alcalinización de la sangre, o sea, un aumento del pH. Otro ejemplo es el Ringer lactato Fresenius, que en realidad es una solución de hidratación que se utiliza en la práctica clínica y que tiene un pH bastante ácido, sin embargo tiene una función alcalinizante, porque también el lactato es un anión orgánico. Ahora hablemos sobre el transporte renal de ácidos y bases. Primero iniciemos con esta pregunta: ¿a qué nivel se da la mayor reabsorción de bicarbonato? Pues, primero tenemos que saber que el transporte de ácidos y bases se compone de dos modos de regulación. Primero, en caso de que haya un exceso de ácidos, la reabsorción y generación de bicarbonato de nuevo y la secreción de protones. Como vemos aquí, este gráfico muestra la estructura de una nefrona. Principalmente, la reabsorción de bicarbonato sucederá a nivel del túbulo proximal y la secreción de iones hidrógeno a nivel del túbulo colector. Como les había ya dicho, el 80% del bicarbonato va a ser reabsorbido a nivel del túbulo proximal, pero otros sitios también van a tener un rol en esta reabsorción. El asa ascendente de Henle en segundo lugar, el túbulo distal y el túbulo colector de menor manera. ¿Y cómo es que sucede esta reabsorción a nivel del túbulo proximal? Bueno, las células tubulares van a tener transportadores en la membrana tubular que van a ser simportes de protones y de sodio. Bueno, en primer lugar, el bicarbonato va a ser filtrado por la nefrona y va a estar en el lumen. Y por este simporte va a entrar un sodio y va a salir un protón que se va a unir al bicarbonato y va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico, por acción de la anhidrasa carbónica, va a disociarse a CO2 y agua. ¿Ven que es el mismo equilibrio siempre? Y el CO2 y el agua, como ya habíamos dicho, tiene gran capacidad por pasar membranas. Entonces va a pasar la membrana tubular y va a entrar a la célula en donde la reacción va a ser inversa ahora. Por la misma acción de la anhidrasa carbónica, va a haber la formación del ácido carbónico y este, al ser muy inestable, rápidamente va a pasar a ser protón y a ser bicarbonato. El bicarbonato va a entrar a la sangre, va a ser reabsorbido por ese transporte simporte con sodio y el protón va a ser capaz de continuar este ciclo que va a permitir la reabsorción del bicarbonato. Entonces la respuesta, ¿a qué nivel se da la mayor reabsorción de bicarbonato? Es el túbulo proximal con un 80%. Ahora, hablemos sobre la generación de bicarbonato, porque en casos de que, ya les había dicho de la relación, cuando hay un aumento de protones en la sangre, esto supone una disminución del bicarbonato. Entonces, con la reabsorción, realmente no estamos cambiando la cantidad de bicarbonato en general, porque estamos simplemente volviendo a la sangre lo que estaba en el túbulo y que antes estaba en la sangre. Entonces solamente estamos reabsorbiendo, pero no estamos generando más, que es lo que es el déficit que genera el aumento de los protones, por lo que es indispensable que haya una generación de bicarbonato aparte de la reabsorción. Y esto sucede a nivel del túbulo colector en las células intercaladas alfa, en donde va a haber una generación de nuevo de bicarbonato a partir del CO2 y agua, que por las reacciones que ya hemos visto múltiples veces va a formar un protón y bicarbonato. Esta vez el bicarbonato va a entrar a la sangre a través de un transportador antiporte con cloro y el protón va a salir por una tepeasa hacia el túbulo y este va a ser secretado. En realidad la tepeasa puede solamente ser de protón, pero también puede estar acoplada como un antiporte a potasio. Entonces es importante conocer esta relación, salida de ion hidrógeno y entrada de potasio. Sin embargo, es importante preguntarnos, si es que en un caso de acidosis, en un caso de acidemia, el cuerpo obviamente va a querer botar más hidrógenos y va a querer meter más bicarbonatos para que neutralice la sangre. Ese es el ejemplo que estamos hablando. Sin embargo, el túbulo, por consecuencia de la secreción masiva de protones, disminuiría el pH de la orina drásticamente
Y como ya habíamos dicho, la función del equilibrio ácido-base es que no hayan cambios drásticos en el pH porque esto daña las proteínas y daña la función del organismo. Entonces, si es que hay una disminución tan drástica del pH, eso dañaría mortalmente a la nefrona. ¿Y por qué es que esto no pasa cada vez de que hay un cambio importante, un exceso de ácidos, por ejemplo? ¿Qué es lo que protege a la nefrona de esta disminución del pH? Entonces, entramos a la última parte de la exposición, que es la excreción renal de ácidos y bases. Y es que los elementos que van a neutralizar a la salida, a la secreción masiva de protones hacia el túbulo y hacia la orina, son los buffers urinarios, que son dos tipos, los ácidos titulables y el amoníaco. Bueno, en realidad el amoníaco va a ser el principal elemento buffer urinario, pues como veremos más adelante puede ser generado constantemente o con la demanda, y los ácidos titulables en menor medida. Los ácidos titulables se llaman así porque va a ser posible cuantificarlos a través de la titulación, que básicamente es un mecanismo en donde lo que se hace es exponer a la orina a una base fuerte, como el hidróxido de sodio. Entonces, básicamente los ácidos que estén cerca de un pKa de 7.4 van a ser posibles de unirse de reaccionar con la base fuerte y ser titulables, ser cuantificados. El fosfato tiene este pKa, por lo que va a ser posible que sea titulable, diferencia al amoníaco, que tiene un pKa muchísimo mayor y por lo tanto no va a poder ser titulable. Entonces, el fosfato, hablemos un poco de cómo es que su secreción y su importancia en este caso. El fosfato en realidad es filtrado por la nefrona y una gran mayoría de fosfato es reabsorbido a nivel del túbulo proximal, como la mayoría de elementos. Sin embargo, lo que queda a nivel del túbulo colector va a unirse con el protón que está siendo liberado a nivel de las células intercaladas y va a formar ácido. Este ácido lo que va a hacer es salir por la orina y va a ser el ácido titulable. Hablemos entonces del amoníaco, que como ya les había dicho es el principal buffer urinario, y la razón por la que es tan importante es porque a diferencia del fosfato, que en realidad proviene más que nada de la dieta, este va a aumentar en caso haya una mayor demanda. Por ejemplo, si es que hay un aumento masivo de protones en la sangre, una acidez masiva, importante y repentina, pues el amoníaco va a poder aumentar su síntesis, pues está asociado al metabolismo de las proteínas, de los aminoácidos. Se va a formar a partir de la glutamina, que es un aminoácido. Hablemos un poco de cómo es que se forma el amoníaco. Bueno, en realidad, como ya habíamos dicho, la glutamina, y cómo es que puede aumentar esta demanda. La glutamina es un aminoácido, entonces va a tener el mismo metabolismo, y además el metabolismo de los aminoácidos tiene un componente que es el amoníaco, que como ya habíamos dicho es bastante tóxico, por lo que en los hepatocitos, en el hígado, lo que se hace es pasar por el ciclo de la urea para que éste sea convertido a urea y sea menos tóxico y capaz de ser secretado a nivel renal. Sin embargo, otro compuesto que puede ser a la que puede derivar el amoníaco, como vemos aquí, es a glutamina, que también puede ser capaz de ser secretado a nivel renal también conformemente. Entonces, el resultado del metabolismo de los aminoácidos en general que va a llegar a los riñones y va a ser secretado es la urea y la glutamina. Cuando tenemos un exceso de ácido, pues como habíamos visto en este caso, queremos amoníaco, queremos un buffer urinario que prevenga que el exceso de ácido secretado para compensar la acidez sanguínea pues no dañe la nefrona. Entonces queremos más glutamina porque es su precursor. Entonces lo que va a hacer como regulación el organismo es aumentar la cantidad de aminoácidos que van a ser glutamina y no tanto urea. Y esto a través de una mayor transcripción de las enzimas implicadas en la formación de glutamina a partir del amoníaco y que no tanto pasen por el ciclo de la urea. Entonces, a nivel del túbulo colector lo que va a suceder es que el amoníaco va a llegar y va a unirse a un protón de la misma forma que el fosfato, formando amonio, y esto es lo que va a ser secretado. Entonces, finalmente hablemos sobre la excreción de ácidos netos. Cuando tenemos, en realidad los problemas usualmente te van a pedir que calcules la excreción de ácidos neta, y esto, bueno, podemos inferir que es básicamente la cantidad de ácidos que se está secretando menos la cantidad de bases que se está excretando, para que sea una cuantificación neta.
Y es así, esta ecuación lo muestra bien. La excreción de ácidos neta es igual a la cantidad de ácidos que es excretado, que son dos tipos, los que son titulables y el amoníaco, que no es titulable, menos la cantidad de bases que son excretadas, y en este caso es el bicarbonato. Entonces, ¿en qué situación esperarías disminución de la excreción de ácidos neta? Pues tenemos que saber, si es que estamos esperando una disminución de la excreción de ácidos, se supone que no le conviene al organismo que se pierdan ácidos en la orina. Entonces debería ser en un caso en donde los ácidos, los protones, sean necesarios en la sangre. O sea, en donde haya poco ácido en sangre, o sea, en donde haya alcalemia. Entonces, veamos las claves. Un paciente con cetoacidosis diabética. Como habíamos dicho, la cetoacidosis, y como su nombre indica, es un aumento de cuerpos cetónicos que son componentes ácidos en la sangre, lo cual no generaría una situación o una alcalosis, sino más bien una acidosis, por lo que no puede ser esta clave. El periodo postprandial, cuando el páncreas secreta grandes cantidades de bicarbonato al tracto gastrointestinal. Bueno, es cierto que en el periodo postprandial, para favorecer la digestión de lípidos y proteínas, a nivel del duodeno se va a secretar bicarbonato. Sin embargo, como ya hemos visto, la secreción de bicarbonato al lumen está acoplada a una secreción de ácido o de protones a sangre, por lo que en realidad lo que sucedería es que aumentaría la cantidad de protones en sangre en respuesta a una entrada mayor de bicarbonato al lumen gástrico, porque es inversa, por lo que en este caso también habría una acidosis. Y más bien lo que convendría es que aumente la excreción de ácidos, no que disminuya. Disculpen. Ahora, después de tomar muchas tabletas antiácidas. Bueno, las tabletas antiácidas básicamente actúan neutralizando a los ácidos, por lo tanto, formando sales para neutralizar los ácidos. Por lo tanto, si es que hay menos ácidos en sangre, esto generaría un medio alcalino. Y en este caso, pues no le convendría al cuerpo que haya una mayor excreción de ácidos por el túbulo colector, sino más bien que haya una retención de estos ácidos. Por lo que sí, esa sería la clave, habría una disminución de excreción de ácidos neta. Este cuadro puede justamente ejemplificar lo que acabamos de hablar. Cómo es que en las alteraciones de ácido-base se va a cambiar la excreción de ácidos neta. Básicamente podemos sumar esto, que es la excreción de ácidos neta, en que en una alcalosis va a haber una disminución de la excreción de ácidos neta porque no quieres perder más ácidos porque la sangre está alcalina. En el estado normal, el valor normal es usualmente a 60, y en una acidosis más bien vas a querer perder ácidos de la sangre, por lo que va a haber un aumento en la excreción de ácidos neta. Ahora hagamos este ejercicio para finalizar. Un paciente con episodios de diarrea por 3 días, 3 cámaras al día. Bueno, en realidad podemos saber que un paciente que está perdiendo bastante cantidad de líquido, pues va a tener una disminución de bicarbonato porque está perdiendo un montón de solutos y entre ellos el bicarbonato. Pero veamos a los valores para que nos indiquen si estamos detrás de un trastorno metabólico, un trastorno respiratorio, si estamos en general en un trastorno ácido-base. El pH del paciente es 7.3. Como recordamos, los valores normales de pH son entre 7.35 y 7.45, por lo que en este caso hay una disminución del pH, esto es una acidosis. Vemos la presión parcial de CO2 está en 30, está disminuida, los valores normales son 40. Pero si es que hay una disminución del ácido, pues no explicaría que la razón por la que hay una acidosis. Entonces vemos el bicarbonato, y el bicarbonato es el que está disminuido. La base está disminuida, el elemento alcalótico está disminuido, por lo que ese sería el causante de la acidosis que hay, por lo que esto se llama una acidosis metabólica. Bueno, va fuera de los objetivos del video, pero la disminución en el CO2 básicamente es una respuesta compensatoria, en donde hay una hiperventilación para que haya una disminución del ácido, o sea, del CO2 en la sangre. ¿Qué esperaríamos de la excreción de ácido neta en este problema? Bueno, ya tenemos claro que nos estamos enfrentando a una acidosis, por lo que, como ya habíamos visto en la clave, esperaríamos que haya una mayor excreción de ácido y una mayor retención de bicarbonato y generación de bicarbonato. Ahora, los datos del paciente en orina es que el pH es 4.6, o sea, es bajo. El pH también se ha acidificado,
Pero veamos qué es qué es esperable, porque de hecho se está excretando más ácido, pero veamos si es que lo que se espera, o sea, una mayor excreción de ácido neta, se está cumpliendo. Los datos es que el amoníaco excretado es 160 milimoles por día, la acidez titulable, o sea, la cantidad de fosfato que se está excretando, es 40 milimoles por día y la concentración de bicarbonato en orina es 0 milimoles por día. Hacemos la calculación, el cálculo, de la excreción de ácido neta, sería 40 milimoles por día más 160 milimoles por día menos 0, que es el bicarbonato en orina, lo que nos daría una excreción de ácido neta de 200 milimoles por día, que está bastante superior a los valores usuales en donde no hay ningún trastorno del equilibrio ácido-base, que es aproximadamente 60 milimoles por día. Por lo que en realidad está dentro de lo que esperábamos que sucediera en un estado acidótico, hay una mayor excreción de ácido. Bueno, esto sería todo. Esta es mi bibliografía y si tienen alguna duda no duden en escribirme al correo.